Perro flauta y con comida en los dientes. Buenas noches. Se oyó algo sobre unos dientes. Y Creo que sobre un son perro los míos. flauta. Y sobre un perro flauta también. Creo que son los Que míos. tengo comida en los dientes. No quiero salir en mi primer podcast con comida en los dientes. No, igual, bueno, no seas tampoco como tan avaricioso. Episodio 16 de la Radio Bulag, edición especial. De hecho, a Roldo Cabas le comenzó a salir pelo por la expectativa que tenía de este episodio, porque hacemos como un breve review, ¿no? En el 15º, donde nadie creía que íbamos a llevar al 15 y llevamos por el 16. Haroldo hizo la recomendación del buen salvaje al buen revolucionario. Entonces acordamos hacer como un episodio donde íbamos a tocar este tema. Y hubo gente que quiso participar en él. Una fue Juan Gerardo Papaterra, un amigo exfinado de nosotros. ¿Qué bajeza? Ex amigo Pero en realidad, pero bueno. no quiso participar. Pero en contraposición tenemos aquí a la joven Eileen Lanao, de hecho la primera participante o sea, Que no al es final Kanye. exactamente, fue tan relevante la cuestión de tocar el libro de Carlos Rangel, que incluso violentamos como hacen los comunistas, ¿sabes? Que los comunistas al final siempre violan sus Faltan sus estatutos. reglas. Pero Fue como igual que, eso no me hará olvidar que soy la mejor segunda, porque no estuvo Juan Gerardo Papaterra. no, en verdad lo íbamos a hacer de 4. En realidad íbamos a ser 4 personas participando y nada, al final quedamos simplemente siendo 3. Yo te voy a ser Bueno, honesto, yo cuando invité a Juan Gerardo era por odiosidad, yo sabía que iba a decir que no, pero era para dejarlo expuesto como un cobarde. bueno, igualmente eso lo dice Haroldo, yo respeto la libertad de todas las personas del mundo. Y nada, Eileen, ¿cómo estás? Bien, yo pensaba que me habían invitado a cumplir la cuota de género. Sí, también, Y estoy un poco evidentemente, desilusionada. no, evidentemente también es parte de lo mismo, queremos diversificarnos a otros mercados. Cuando nos Eso es lo metemos que a ustedes revisar las quieren, no estadísticas, infiltrarse. cuando revisamos las estadísticas de los videos, vemos que estamos bajitos en los números de chicas, no les interesa lo que hablamos y nada, pues, o sea, necesitamos una persona, aparte de género Women femenino, ¿no? Power. Y lo otro es que tengo Un entendido poquito. que eres miembro del Partido Comunista, ¿no? Entonces, todo esto también nos va a dar algún tipo de improvement. Un poquito de perro flautismo, ya que ya me explicaron lo que eso significa, ahora va a ser Sí mismo, exactamente. mi palabra favorita. Sí, aquí en España lo tienen muy, muy bien definido al prototipo de estudiante de la Facultad de Filosofía de Luz, o bueno, de la UCB, como ustedes quieran, o sea, cualquier prototipo de estudiante de artes plásticas, ciencias sociales, filosofía, muy específico ese grupo. Sí. Y perro flauta es como la palabra, o sea, yo no las tengo ni que definir, yo cierren los ojos, ubíquense en la plazoleta de una universidad pública y que se está armando una reunión de un centro de estudiantes. El que está hablando, esa figura que ustedes tienen en su cerebro, eso es un perro flauta. No, y lo más triste que ahora que saber lo que es perro flauta, ¿no? Lo más triste que no solamente son los estudiantes, sino que en esas universidades encuentras muchos profesores que son perros flautas, pues, muchos. Pero es que el perro flauta que no triunfa en un partido político termina dando clases. Exactamente. Lo que sí es una regla general del perro flauta es que esté donde esté. Desde Sudán hasta la Antártida, siempre va a utilizar una pashmina. Es como su signo identificativo. Entonces, por eso vemos Exactamente. profesores de periodismo en Venezuela utilizando pashminas para dar clases ¿sabes? En un salón que está a 35 grados centígrados porque se robaron los aires acondicionados. Y como estamos hablando de universidades, hay que hacer una acotación que está vinculada al tema que nos atañe hoy, ¿no? Que es del buen salvaje al buen revolucionario de esta grandiosa obra de Carlos Rangel, el finado Carlos Rangel. Y es que en esta ilustre casa de estudios, que es la Universidad Central de Venezuela, se organizaban quemas públicas de esta obra
porque bueno, es la cuna del pensamiento crítico, como bien sabemos que son todas las universidades hoy en día, ¿no? Y que bueno, ancestralmente ha sido así. En los últimos 60, 70 años se podría decir que las universidades realmente son centros de formación socialista, comunista, del pensamiento igualitario, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y el que organiza la quema del libro, cierren los ojos, es un perro flauta. Y en contraposición a eso, estoy seguro que se armaban clubes de lectura para leer y discutir las venas abiertas de América Latina, seguramente. Haroldo, De eso no tenemos duda. vamos a dejar que nuestra invitada, Eileen Lanau, nos dé algún tipo de percepción general. ¿Cuál es tu apreciación, Eileen, sobre la obra de Rangel? O sea, ¿cuáles son tus primeras consideraciones? O sea, no entremos todavía como en profundidad, pero ¿cuál es tu opinión general sobre la obra del buen salvaje, algo revolucionario de Rangel? La verdad voy a ser poco original en las respuestas, pero esto va a sonar a comentario de YouTube, de video de Carlos Rangel o de Sofía Inver. Qué vigentes están esas palabras, cierro comillas. Es lo que es la obviedad, pero a la vez es lo que para mí se hace más cierto. O sea, el tema de estar leyendo un libro de 1980, de 1986, haciendo todo un recuento histórico, porque o sea, se va desde el descubrimiento de América y es como un ciclo. O sea, es como vivir en el ciclo, pero yéndolo actualizándolo, o sea, con elementos modernos, con nuevos factores, con nuevas tecnologías, pero es el ciclo de la decadencia política en Latinoamérica. O sea, no es un tema de los tiempos que vivimos ahora, que muchos solemos como tomarnos nuestro tiempo histórico como lo peor de lo peor y siempre estarlo comparando con un pasado idealizado. No es el caso. Haroldo, No, ¿para ti? no, a mí, tal cual como lo dice Eileen, ¿no? A mí me llama la atención porque a veces yo te decía, cuando estábamos recomendando el libro en el último episodio, yo te decía que si ese libro nos lo hubiesen mandado a leer en los liceos, o a nuestros padres, o a los que sean que hayan votado por Chávez en el 98, probablemente Chávez no hubiese llegado al poder, porque es que tú escuchas hoy el discurso de todos estos tipos de izquierda que han llegado al poder, de todos estos perros flautas en las universidades, y pareciera que los tipos hubiesen leído el libro y dijeron, bueno, yo voy a decir todo lo contrario a lo que dice este libro. Pues, o sea, es una vaina, es el guión antagónico a lo que te dicen hoy en día todos estos tipos de izquierda. Demasiado Bueno, vigente en realidad. quizás todo esto sucede porque, claro, en la obra a mí me gusta cómo se aborda cronológicamente la influencia primero del aprismo, ¿ok? De este movimiento de Víctor Haya, del peruano Víctor Haya, y de cómo se busca esta figura, ¿no? Del indoamericano y su supuesta identidad, pero posteriormente es súper rica la forma en la que Rangel aborda la influencia de los soviéticos y sobre todo como este desenvolvimiento independiente, ¿no? Por decirlo así, de los soviéticos que tuvo Fidel Castro hasta que logra unirse, ¿no? Unificarse y entender que él también puede ser un eje determinante acá en América, particularmente teniendo a los Estados Unidos como enemigos, ¿no? Sí, sí. Nos No, quedamos. Una pausa. Yo Sí. me quedé tipo, se fue el wifi, se congeló todo. Esa fue mi pausa. Ah, ok. No, yo sencillamente estaba analizando lo que decía José, pues, o sea, no pensé que íbamos a entrar a hablar del gran Fidel Castro tan rápido. Sí, Eh, es como mucho. Viene golpe tras golpe. O sea, el perro flauta, la facultad, Fidel Castro. O sea, sí, sí, bueno, pero es como que fuerte. podemos ir cronológicamente, porque ciertamente Eileen hace la acepción de lo que son
lo que son los rencores americanistas, ¿no? Que son estos rencores particularmente de México hacia el sur, y esta visión de victimista, que siempre, siempre aparte fue como el gran mecanismo ideológico, y todavía se mantiene, es el gran mecanismo ideológico del socialismo y del comunismo. O sea, desde Marx siempre se ha promovido esta visión de que, mira, tú no logras cosas en la vida porque evidentemente hay una persona que no te lo está permitiendo. Y esa persona que te lo está permitiendo es un puto capitalista, es un puto burgués, que claro, él te quita a ti para tener él. Y lo lograste magnificar, ¿no? De hecho, se aborda como este punto cero que son las guerras independentistas americanas en general, tanto las de Estados Unidos como las de los países suramericanos. Y claro, ¿no? O sea, si nos imaginamos que es como una carrera y todos están saliendo al mismo tiempo desde la meta, nos promueve hacer un cuestionamiento de por qué Estados Unidos realmente logró todo lo que ha podido lograr a nivel social, a nivel económico, a nivel de desarrollo tecnológico, mientras que Latinoamérica lo que sigue es con este discurso de rencores históricos, ¿no? O sea, vemos que particularmente cada vez que se acerca el 12 de octubre cada año, sale cualquier cantidad de presidentes con el bendito tema del perdón, ¿no? De, bueno, es que nos tienen que pedir perdón por la conquista, y es como que, coño, pero es que el perdón, que te pidan el perdón, no va a activar el botón del desarrollo suramericano. No, y es que es tal cual como lo dices tú, ¿no? Yo creo que el fundamento, la base fundamental del libro es esa visión que tenemos los hispanoamericanos de que el progreso es un juego de suma cero, pues, donde hay dos factores, dos partes, y donde el progreso de uno no se puede dar Significa sin el retroceso de sin otro. pisotear el otro, sin el retroceso del otro, pues. Y eso se puede, obviamente no soy psicólogo, ¿no? Pero yo podría encontrar una explicación psicológica a eso, pues yo podría encontrar la explicación de que sencillamente si no encuentras un culpable para estar donde estás, para estar abajo, evidentemente la culpa va a ser tuya, y qué difícil es aceptar la culpa que podemos tener del subdesarrollo que tenemos, y más teniendo en Claro. cuenta que tenemos aquí a un vecino que empezó igual o incluso empezó mucho más abajo que nosotros, y mira a dónde ha llegado, pues. O sea, es muy sencillo encontrar esa Claro, es que explicación. es la institucionalización máxima de esa lógica, básicamente. O sea, tú lo puedes aplicar a tu vida, lo puedes aplicar al vecino, lo aplicas al hermano y también lo puedes aplicar a un país, porque esa identidad nacional simplemente de la mayoría del grupo de las personas se transmuta a la identidad del país. Entonces, bueno, a ellos les va bien porque a nosotros nos va mal. No hay otra razón. ¿No? Y con respecto a esa relación que tenemos nosotros con el tema de la conquista, de la colonia y de todas esas cosas, otro elemento que me llama la atención es cómo él desnuda ese mito que, como estaba diciendo José, pues, o sea, que cada vez que llega un tipo de estos izquierdosos al poder, que exige que España, la corona, nos pida perdón por todo lo que pasó durante la época colonial, y es como que, ya va, ¿en qué momento nosotros decidimos? Porque fue eso, fue una decisión, que nosotros somos los conquistados, los colonizados, y no somos los colonizadores. O sea, no fue que ellos nos conquistaron, nos colonizaron, nosotros somos ellos nos crearon. O sea, no es que o sea, ¿en qué momento? O sea, hay dos partes que se terminan mezclando y tú decides, no, ¿sabes qué? Nosotros no somos la mezcla, nosotros somos una parte de esa relación y nosotros somos la víctima. Claro, sí, Sí, totalmente. pero es que todo también al final es muy a la medida, ¿no? Es muy prêt-à-porter. Yo recuerdo, por lo menos, que nosotros también sentimos un agrado bastante grande por Juan Eslava Galán, y él tiene un libro magnífico que es la conquista de América contada para los escépticos, y es un libro espectacular porque
claro, aquí él se dedica a enumerar una serie de situaciones que acontecen y que podemos vincular, por ejemplo, este fastuoso mito del buen salvaje, ¿sabes? Esta idoneidad y esta necesidad de exaltar al indígena originario como un ser totalmente probo, sin ningún tipo de malicia. Él no reconoce en La sus codicia, la lenguas, maldad. ellos no reconocen la palabra mío, ni yo, porque ellos no tienen este tipo de propiedades. Pero, por ejemplo, Slava cita en su obra diversos diarios que se llevaron a cabo luego del descubrimiento de las Indias, ¿no? De estas nuevas tierras, y particularmente es muy notorio la forma en la que también los españoles se horrorizaron de llegar y ver a los caribes comiéndose a los taínos, ¿no? O sea, ver los desmembramientos, lo mismo que manifiesta Hernán Cortés sobre la brutalidad de los rituales que se celebraban casi que 24 horas constantemente en Tenochtitlan. Eh, no se habla, o sea, esto particularmente también cuando nosotros hacemos una retrospectiva, vemos que a nosotros nunca, siempre el relato a nivel educativo es el de no, es que ellos llegaron acá y nos dieron oro por espejitos, pero Slava Galán ahí da con el dedo en la llaga cuando él te dice sí, pero es que incluso los indígenas de bola, rigiéndose por las leyes del libre mercado, los carajos empezaron a generar inflación con espejos. Y bueno, y el cerdo que antes te costaba un espejo, ahora te costaba 3 espejos. Entonces, ya damos por descartado este fastuoso mito de la virtud del indígena, que bueno, que es este ser iluminado, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo de malicia ni de constricción hacia otro tipo de persona, ¿no? Siempre está dado. Evidentemente Claro, no pero es es así. que si te pones a ver es el relato que generalmente se nos presenta. O sea, cuando se nos habla del indígena clásico es una cosa bella, una pachamama, es el amor, es la madre, es la tierra, ¿sabes? O sea, ahí no resuena nada de violencia, nada de clases sociales, nada de Ok, distinciones entre ellos mismos. pero paradójicamente, quien resguarda el mito del buen salvaje, ¿no? En esta situación del descubrimiento de América o de la llegada de España a tierras americanas, a su vez exalta los brotes de sífilis que los indios americanos produjeron en Europa. Entonces esta fue como la venganza, ¿sabes? Es como que, bueno, sí, ellos trajeron la gripe y la malaria y todas estas enfermedades, pero nosotros le dimos sífilis a ese poco de gente allá que andaban, ¿no?, con sus partes íntimas ardiendo. Yo como, oh, qué éxito. Sí, Ah, la y, venganza. y me llama la atención también que eh, cómo eh, después de todo, ¿no? O sea, cuando la izquierda se toma para sí ese mito del buen salvaje, termina omitiendo que lo que ellos dicen, que efectivamente en muchos casos se dio que hubo de alguna manera una conquista que no fue del todo pacífica, obviamente, pero omiten que también las tribus más grandes que ya habían en el continente aplicaban lo mismo a las tribus más pequeñas, pues, o sea, y que de hecho, que la conquista no se pudo haber dado sin la ayuda de los mismos indios. Hay un Claro. dicho incluso que dice que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Hablando de otro tema que también se toca en el libro, que es sobre las guerras de independencia que en realidad terminaron siendo guerras civiles, pues. Pero Totalmente. es que pareciera que se nos olvidara que la época precolombina también tiene su historia, pero por lo general esa historia, sí que es verdad que yo recuerdo algún bagaje de, bueno, los indios no sé qué por aquí, los indios, pero me hablaban era del tipo de tribus, pero no nos hablaban de la interacción entre ellas que habían en las zonas donde vivíamos. Y bueno, te hablaban de México, te hablaban de Centroamérica, pero no se conoce, o sea, nosotros siempre lo hablamos, la historia que conocemos es la historia del Estado, o sea, de la formación del Estado, y por lo general es historia bélica. Pero lo que es historia entraría en la categoría quizás de paleontología, o sea, de la gestión de las sociedades, de la gestión de la familia,
solo se conocen en los círculos quizás más que estudian ese Wow. nicho, pero nosotros en general no lo tenemos como cultura general. Sí, Entonces tú tienes esa visión del indio, pero tú no sabes que esta tribu tenía problemas con esta otra tribu, que esta era más poderosa, que entre ellos también habían conquistas de tierra y también habían guerras y también habían masacres y también habían Y habían violaciones tributos y y también había esclavitud. esclavitud y sí, también habían prohibiciones. la historia que conocemos es la historia de América, no conocemos la historia de Mesoamérica, por ejemplo, precisamente por lo que plantea el mismo Rangel, pues, o sea, nosotros somos una creación de esa conquista. Nosotros, o sea, Claro. nosotros no existíamos antes de eso. De hecho, hay algo que siempre me da risa, siempre veo los videos de otro autor que, de hecho, es muy amigo de Juan Eslava Galán, que es Arturo Pérez Reverte, donde a él le preguntan, un periodista le pregunta, ¿usted no siente culpa porque su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo haya venido a América y haya matado, violado y todas estas cosas? Y el carajo, su respuesta es, sencillamente le pregunta el apellido es, no sé, López, Gutiérrez, algo así. Y le dicen, no, es que mi abuelo no vino para acá, el que vino para acá fue tu abuelo. Y Claro, es totalmente. esa hipocresía en elegir quiénes somos en una historia donde en realidad no tenemos derecho a elegir quiénes somos, porque sencillamente somos una mezcla. No podemos decir, nosotros somos la parte que fue víctima. Claro, Sí, y lo es que como pasa el es que, tema. no, continúa él. No, continúa tú. Sí, lo que pasa es que al final o sea, la posición respecto al colonialismo, si lo vemos como una situación social que evidentemente viene ¿sabes? De la colocación de la población española ya en el continente recién descubierto, viene después las leyes de Indias, ¿okay? Donde incluso los indígenas se vuelven ciudadanos de la corona española. Pero ciertamente, o sea, al final yo creo que también es el uso de estos términos para pervertir situaciones que no necesariamente son perversas. O sea, el colonialismo realmente es un hecho social. Y es un hecho social del cual al final ciertamente devienen los Cabas, devienen los Lanao, devienen los Muñoz, devienen básicamente toda la población que habita el continente latinoamericano, ¿no? El subcontinente latinoamericano. O sea, entonces es esta visión y esta actitud recalcitrante y permanente de no, el colonialismo repetida, y de hecho es parte del permanente discurso político de los dirigentes Y lo llamativo es que actuales. solamente se habla del colonialismo español, pues, o sea, no se habla de otro tipo de colonialismo que incluso se mantienen hoy en día, el colonialismo francés que se mantiene por lo menos en África. Claro. Pero el único colonialismo malo fue el español, parece. Bueno, de eso hay como la historia negra o algo así, ¿no? Sí, Eso no lo tengo muy claro, pero he escuchado algo. la leyenda negra española. La leyenda negra española. Bueno, que cada quien tiene su leyenda, pero bueno, es la que se maneja en nuestro contexto. Sí. Yo quiero rescatar un poco lo que estaba diciendo Haroldo sobre el tema de juzgar el pasado con la moral del presente, que es más o menos este tema de no entender lo que ocurrió en el pasado y verlo con los ojos de vista o el prisma de la sociedad que tenemos ahora, plagada de riqueza, plagada de derechos, plagada de... Y eso siempre me trae la reflexión, pensando en la actualidad, de que ahorita que nosotros dejamos como toda nuestra vida registrada, o sea, en redes sociales, de lo que tenemos antes son historias, libros, leyendas que fueron cambiando, se fueron malinterpretando, pero ahorita estamos dejando como, todos como humanos estamos dejando una traza mucho más fehaciente, o sea, fotografías, videos en nuestras redes sociales. No tenemos idea de cómo esta información se va a manejar en el futuro. Pero claro, probablemente mi Instagram sigue existiendo. Bueno, yo no uso Instagram, pero el Instagram de X personas sigue existiendo. Pero este podcast sí, todo lo que digas vas a ser esclava de lo que estás diciendo hoy. Exacto. Yo voy a ser esclava de lo que estoy diciendo acá. Entonces, imagínense que yo tengo un tatara, nietos reprogre, o sea, woke, entregado. Pero flauta.
Sí, sí, el perro flauta del futuro, que no sabemos qué tipo de perro flauta va a ser, pero bueno, el perro flauta del futuro. Va a usar Y Pachino. seguro. Y a ese niño le saquen este video de su tatara, 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 tatara. O sea, prácticamente yo ahorita le estoy destrozando la vida a mis generaciones si, si no se corresponde lo que soy yo con lo que son ellos. Entonces imagínense, por ejemplo, si ustedes tienen en sus redes sociales fotografías de ustedes comiéndose una hamburguesa y llegamos a vivir en un futuro donde todos son veganos porque los animales se acaban y acabamos con el planeta y el último oso polar en el último pedacito de hielo, y los que sobrevivan a esa catástrofe y a ese apocalipsis van a conseguir esos registros en redes sociales de cómo tu tatarabuelo fue parte de esta destrucción del planeta porque hace 187 años se comió una hamburguesa con carne de vaca. Entonces ustedes se imaginan, porque claro, lo estamos viendo hacia atrás, pero hacia adelante también es súper gracioso. Bueno, Imaginarnos cómo pero nuestra descendencia va a ser totalmente funeada por lo que nosotros estamos haciendo ahora, que en nuestro contexto es normal, como comer una hamburguesa de carne de vaca. ¿Cómo le bueno, está pero pasando lo a que tú estabas Benedicto contando, Cumberbatch ahorita? exactamente lo que tú estabas comentando es lo que le sucede a Doctor Extraño, que imagínate, o sea, ni siquiera puede manejar las fuerzas místicas para hacer que este poco de personas que ahora lo están denunciando y que lo que quieren al final es minerito, porque, o sea, ese es el tema, que es que todo lo quieren resolver con lo más vil del capitalismo, que es el dinero. Es como, de, coño, loco, o sea, no Es sé, horrible, sí. dame un papel en tu película, pero yo la hago ad honorem. Yo solamente quiero dejar mi arte permanentemente en la historia, pero no, o sea, al final todo lo quieren resolver con dinero, ¿no? Y es de, no, es que, no sé, tenías esclavistas algodoneros, y es como, de, yo no, o sea, era mi bisabuelo, loco, yo no puedo responder por las cosas de mi bisabuelo, ¿no? Sí, Bueno, tal cual. pero que se haga un greenwashing con alguna de estas empresas, Greenpeace, no sé, que haga un donativo a alguna de esa gente y que se haga, que se haga imagen de Save the Children o algo así, para que... Pero es que Bueno, pero eso es lo que me parece más triste de toda esta situación, ¿no? O sea, la gente que la terminan culpando por algo, o sea, que hizo su, como dice él, su tatarabuela, y en vez de tomar una posición más sólida, más sobria, de alguna manera, lo que terminan siempre es disculpándose. Ay, no, o sea, yo pido disculpas por lo que hizo mi abuela, no sé, o sea, o incluso, ni siquiera hay que ir a los antepasados, sino sencillamente cosas que hace 20 años no eran vistas de mala manera y no sé, alguien hizo una publicación, escribió un blog, una publicación en MySpace, algo así, entonces ahora se lo sacan y salen y piden disculpas por lo que hicieron, cuando eso no tenía nada de malo en aquel momento. Pues, o sea, yo no, de verdad, eso no lo termino de comprender, cómo la gente termina siendo tan débil de carácter. Bueno, supongo que cuando vives de tu imagen, supongo que no te queda Claro, otra, o no te queda otra alternativa, ¿no? claro, ellos al final, pues, yo me imagino que sus PR y su gente detrás de ellos será como, ok, tú tienes ideología, pero este momento histórico o tienes una idea o tienes una opinión. Pero en este momento histórico nos es muy costoso defender esto, así que, o sea, sales más rápido, es más barato, sales mejor parado, o sea, al final yo creo que harán alguna valoración. Y al final está claro, o sea, los idealistas siempre la pagan más caro, el que se queda ahí como estático en una Bueno, sola idea y al fin, a la larga, a largo plazo, sueles tener más reconocimiento, pero ¿cómo le está pasando a Richard Gere? Richard Gere no volvió a aparecer en ninguna película sencillamente porque tú sabes que él es budista, confeso, declarado, apoya toda la causa del Tíbet y todas estas cosas. Y evidentemente hubo un boicot de China que sencillamente dijo, bueno, las películas donde aparezca este tipo no se van a reproducir en sí, China, no no se van a... sabía. Sí, y entonces bueno, evidentemente Hollywood dijo, no vamos a perder ese mercado y Richard Gere no puede aparecer en nuestras películas. sí, bueno, de Claro, hecho, las películas, estos blockbusters de Hollywood siempre son super editados para el mercado chino, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que omiten. Por ejemplo, películas tan, ¿sabes? Que tienen una carga de fantasía tan bárbara como, por ejemplo, Transformers, Los Vengadores y todo esto. Es como,
o sea, no tendría ningún tipo de sentido que eso sucediese, ¿no? Vemos de hecho lo que está pasando ahorita con TikTok, y bueno, como varios gobiernos del mundo hasta ahora medio libre le están pidiendo a sus funcionarios bueno, que dejen de utilizar en sus teléfonos de trabajo la aplicación. Casualmente, me llamó mucho la atención, ¿no? Una noticia que leí hace ratito y que voy a leer un extracto de la situación, porque nos va a volver a meter en el cauce de lo que estamos comentando acá, de, bueno, del comunismo, ¿no? Y de todo este tema de su hipocresía. Porque es que realmente el problema del comunismo es que el comunismo es altamente hipócrita, ¿no? O sea, sus grandes ilustres, por decirlo así, son unos carajos totalmente falaces, inmorales. Por ejemplo, Carlitos Marx. Eh, Tú pagas por ver la tumba de Marx, que creo que es lo más paradójico que puede haber. Pero aquí estoy consiguiendo la cuestión. Cuánto vale una camiseta con la imagen del Che Guevara? Exactamente. Bueno, y que aparte, por ejemplo, Rage Against the Machine vende su camiseta del Che Guevara, ¿no? Que es como que, coño, la podrías regalar. Pero fíjense, por ejemplo, esta frase que cito a continuación es de Mao Ning. Él es uno de estos representantes del gobierno de China, del Partido Comunista Chino, y él dice lo siguiente, cito: nos oponemos firmemente a las acciones equivocadas de censura de TikTok. El gobierno de Estados Unidos debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia leal, dejar de reprimir a las empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las compañías extranjeras en Estados Unidos. Es decir, las empresas extranjeras chinas dentro de Estados Unidos, cuando paradójicamente las empresas extranjeras en China no son libres. Y bueno, citamos que, por ejemplo, Twitter, al igual que Facebook, Instagram, en China están vetadas, ¿no? Y volviendo a lo De que, hecho, podemos hablar libremente de China aquí porque esto no se puede ver en China. exactamente, pero como para reconducir nuevamente la conversación, ¿no? Me gustó la analogía que hacía Eileen hace segunditos atrás sobre lo de los relacionistas públicos y todo esto, porque parte también de nuestro mito permanente y que Rangel cita constantemente en Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, es el tema de Paula de Santander, Páez, todos estos traidores americanos que al final no fueron traidores, al final ellos también querían su parte de la tajada, ¿no? Que es lo que Claro, cualquier político al final están buscando. Y vamos a tomarlo así. Bolívar fue un político en su momento y él al final lo que quería era quitarle protagonismo a la España, a la corona española, para él simplemente atribuírselo. Y Páez, a su vez, lo que quería era quitarle este protagonismo a Bolívar. Y Paula Santander lo que quería era quitárselo igualmente a Bolívar. O sea, entonces, dejemos también de seguir chupándonos el dedo y las cosas como son, ¿no? A diferencia de las 13 colonias de Estados Unidos, Exactamente. que sencillamente Y un tuvieron pensamiento homogéneo y parte también de exactamente. lo que siempre se ha criticado es esta visión del destino manifiesto. Entonces, no, porque es que esto es una atribución que ellos se tomaron, que tal, pero básicamente la idea principal del destino manifiesto es lo que dices tú, las 13 colonias, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y simplemente mantener el mayor estatus de libertad para sus habitantes dentro de este territorio, ¿no? Exactamente, y a diferencia por lo menos, o sea, yo no quiero que esto se tome como una crítica al divino Bolívar, pero a diferencia de Bolívar, que se declaró dictador vitalicio, tenemos el caso de George Washington, que sencillamente dijo, ¿sabes qué? O sea, ahora que esto se estabilizó, yo ahora sencillamente doy un paso a un costado y que esto siga su vida como república, pues. O sea, nosotros hablamos siempre, ¿no? Que Bolívar era un adelantado a su tiempo, que efectivamente lo era en muchos sentidos, pero también en muchos otros sentidos era un hombre de su tiempo, pues, o sea, y del contexto
histórico del contexto social en el que vivió, pues, o sea, porque a pesar de que quizás sí tiene una visión mucho más amplia de la que pudo haber tenido Santander, de la que pudo haber tenido Páez, también tenía sus ínfulas de caudillo, pues. Vale. Pero es que totalmente, yo no soy especialmente fanática de la formación del Estado, así Eso no, que entendemos que igual estamos comparando cuál es menos peor o describiendo cuál fue su funcionamiento. Pero, porque al final estamos hablando de guerras internas y traiciones y todo, que no dudo que en la formación de las 13 colonias en Estados Unidos de igual manera se diera, pero bueno, quizás tuvieron esta visión de que el proyecto que ellos estaban haciendo era más grande que sus intereses personales, o sea, en ese sentido, de alguna manera se pusieron de acuerdo, o sea, no vamos a decir que sería un momento idílico, que todos eran hermanos y se abrazaban, pero definitivamente fueron capaces de ver un poco más allá de lo que era la big picture, o sea, la idea grande, y bueno, lograron consolidar una nación completa y un poco más unificada, totalmente. pero aparte con una identidad muy propia, ¿no? Que no, o sea, Siempre tiene otro espíritu, obviamente. ellos tomaron quizás lo mejor que proponía la cultura y la sociedad europea en el sentido de las libertades civiles y al final lograron maxificarlo, o sea, lograron hacer una, una aplicación exponencial y más efectiva, ¿no? O sea, al final, de hecho, todavía vemos que la, o sea, lo que es la Constitución de los Estados Unidos, que realmente no recibe ningún tipo de reforma hasta hoy en día, sino que, bueno, ha tenido algunas enmiendas que ciertamente muchas enmiendas también son tramposas, pero hoy en día vemos particularmente cómo se busca la reforma de las mismas en virtud de, bueno, de situaciones que también son como muy circunstanciales y muy propagandísticas, sobre todo el tema del uso de las armas, en algunos otros estados el tema bueno, de sustancias alucinógenas y todo esto, pero realmente ha mostrado su efectividad. Particularmente en Latinoamérica, vemos que ciertamente, ¿no? La posición y la personalidad caudillista. Y de hecho, recuerdo que hay un libro de Laureano Vallenilla Lanz que se llama El caudillo necesario, y él precisamente aborda esto, ¿no? De cómo nosotros hemos generado esta necesidad, Rangel también lo cita, del caudillo, porque el caudillo, claro, es un tipo de pueblo, tiene esta afinidad con nosotros. A nosotros no nos Claro. gusta un tecnócrata que te hable de números, que te cite fuentes, ¿sabes? Históricas, fechas, datos que sean reales, porque es que eso no te genera ningún tipo de afinidad. Y te gusta un tipo, el romántico como Bolívar, que Bolívar, bueno, hay momentos de Bolívar que son altamente cuestionables, Nos ¿sabes? O gustan que nos sea, vendan historias. exactamente, o sea, hay Es que momentos nos donde identificamos, o sea, nos Bolívar baila identificamos. con otro general y Bolívar es el tipo que, bueno, que su amorío con Manuelita Sáenz, Sí, era un humano, eh, era un hombre, era pasional, era como nosotros, era como nosotros, era claro, como claro. nosotros y poco a poco Era Simoncito. seguimos evolucionando en ese mismo sentido, ¿no? Y claro, cuando vemos la cartera de presidentes que tenemos ahorita en Latinoamérica, que tenemos a un Lula reelecto, tenemos a un Petro asesino, o sea, un tipo que incluso cumplió condena por homicidio. Evo Morales, Hugo Chávez también otro homicida, y vemos que cada vez no es que se relajan las normas de lo que es la democracia, sino que los participantes en la democracia cada vez son peores, o sea, cada vez son, o sea, no es, es que no, es que se ha perdido todo norte. Ya ni Pero es siquiera son porque, personas dignas de ser representantes de la política. Y Rangel eso lo abordaba allí. O sea, el problema del caudillo y esta necesidad, no sé, esta relación tóxica que nosotros tenemos con este poco de malhechores, ¿no? claro, pero es porque también el político y la política evoluciona. Entonces, tú también sabes cómo mezclarte, cómo hacerte de la gente. Y cada vez eso se va aprendiendo en generación tras generación de políticos. Y también, o sea, al final, como lo dice Ancho Bastos, o sea, la política rige la anarquía. Tú puedes ir a universidad a estudiar ciencias políticas, pero lo que allí sucede es
ensayo y error. O sea, tú vas viendo cómo le va viendo a los demás y vas mejorando tu técnica. Y nosotros lo teníamos, por ejemplo, mientras teníamos a Chávez haciendo campaña con el uniforme, bueno, que ya después él como que cambió esa imagen del tan enfadado con el uniforme por una Paternal. un poco más Civil, seria, una sí, más más civil. civil, pero al mismo tiempo tenías a Leopoldo a Capriles haciendo campaña y solo ver las ropas, solo ver la gorra, se identificaba directamente con el venezolano al que ellos estaban buscando su voto. O sea, no necesariamente a Capriles le gustaba andar con la franela de la vino tinto, pero ese era un momento en el que toda Venezuela usaba la franela de la vino tinto porque la vino tinto estaba como los partidos, los juegos, era algo que nos identificaba a todos. Entonces, cuando tú ves a ese hombre allá montado, hablándote de tú a tú, diciéndote que te viene a salvar y aparte está vestido como tú, se crea el ciclo perfecto de la idealización. O sea, este tipo es como yo y yo soy bueno. Si yo soy bueno, este tipo es tan bueno como yo y este país va a echar para adelante porque él y yo somos iguales. Sí, yo creo que es un fenómeno incluso antropológico, ¿no? O sea, porque es Claro, eso, nos venden las historias y es con eso es con lo que nos identificamos, ¿no? Y ese es el gran problema que hay entre lo que sería el capitalismo y lo que sería todo lo que representa la izquierda, el socialismo y todas estas cosas que nos venden una historia donde hay malos y buenos. Mientras que del otro lado no tienes eso, o sea, y lo vemos incluso en la cultura pop, tú ves canciones, los grupos que uno escucha incluso te dicen, no, porque ellos nos quitaron esto, ellos nos victimizaron de esta manera, pero todo esto, y jamás vas a ver una canción, a escuchar una canción que diga, no, qué buena es la propiedad privada. Bueno, claro. Rush tiene, Sí, sí, de hay unas hecho, bandas, sí, ¿Sí? sí. este, Ah, bueno, no Rush, sé. el baterista particularmente es un admirador pero ferviente de Ayn Rand y de Rothbard, pero entiendo lo que dice, o sea, mediáticamente, porque es No que también vende, es que no es parte vende. de la sensación, ¿entiendes? O sea, si tú te, de bola, o sea, cuando tú te vas a la masa, que la masa permanentemente se siente oprimida, y es que realmente estamos oprimidos, o sea, estamos oprimidos por lo que es el Estado. El Estado es quizás la maquinaria de robo más arrecha que se ha instaurado en el planeta, ¿no? Más eficiente que existe. Totalmente. Pero, claro, siempre tratas como de distraer la atención y no, mira, el malo este es peor que yo, ¿entiendes? Y entonces atácalo a él Claro, porque yo necesito distraerte de esto. ¿Qué peor Y sentimiento que particularmente, la culpa? ¿Qué exactamente, exactamente. Y sí. entonces, claro, vemos, por ejemplo, nuevamente, esto lo hago para volver a traer la conversación dentro de los linderos que habíamos pautado con lo del buen salvaje al buen revolucionario, y El vemos segundo regaño, el caso Exacto. exitosísimo que es Fidel Castro. Fidel Castro claro, termina falleciendo como el carajo heroico que se le paró a los Estados Unidos, y vemos que su claro. mentira ha sido tan repetida, pero o sea, a niveles gobelianos, que claro, es que Cuba no es nada por culpa del bloqueo de los Estados Del Unidos. bloqueo, totalmente. Y todavía se escuchan que yo me acuerdo que fue con la que nos vendieron a nosotros, a los médicos cubanos, a los deportistas cubanos, a los profesores de deporte cubanos, pero si es que en Cuba no hay gente en la calle, en Cuba no hay niños en la calle. O sea, yo llegué a escuchar locuras como, en Cuba tienen la cura para el SIDA, pero las farmacéuticas y el imperialismo no permite que eso salga de allá. O sea, porque es que no es que ni siquiera, es que ellos consiguieron la cura para el SIDA y se la guardaron porque, bueno, somos los huevos de la vida y nos las quedamos nosotros. No, no, es que eran las farmacéuticas que prohibían que esa información saliera de allá. Es como que la vaina de allá suena chiste y a conspiranoia, pero que levante la mano y me diga alguien que no escuchó esta historia. La No, podrías total. creer más o la podrías creer menos, pero, o sea, la gente, no, y en Cuba, y la gente se iba a operar a Cuba de la vista, y en Cuba todo era bello, en Cuba todo era, y en Cuba nadie robaban. Claro, ¿qué coño te van a robar en Cuba? O sea, ¿No? nadie sacaba esa cuenta. No, y ese es solamente la mitad de la historia, que ahí te das cuenta de la manipulación, pues porque de hecho Rangel lo plantea en el libro cuando habla del tema cubano, ¿no? O sea, él plantea que antes de que llegara la revolución, el,
Cuba era uno de los países con, más desarrollados de la región, pues, o sea, solamente detrás Siempre es de así. Puerto Rico en el área del Caribe, pues, o sea, y siempre nos meten ese cuento, no, que los médicos cubanos de Fidel Castro, la educación en Cuba, y nadie te habla de lo que había antes de que llegara Fidel Castro, que sin duda era un país, era una isla con muchos problemas, pero también tenía muchas cosas buenas que son de las que se apropia ahora el buen revolucionario. Las Claro. cosas malas las cosas malas que había antes en Cuba, ahora las hay multiplicadas por 1000. Y las cosas buenas que había antes en Cuba, ahora no son tan No buenas existe, como eran antes. Exacto, no existen. Exactamente. Claro, no porque existe. el relato también ha sido el de Fulgencio Batista, ¿sabes? Que era simplemente un genuflexo de Estados Unidos y lo que permitía eran los casinos y estos viajes turísticos de los estadounidenses en la isla. Era un Y títere. claro, eso al final nos genera también una especie de circulación de riqueza, ¿sabes? O sea, de bola que el turismo en aquel momento no puede ser comparado al turismo restrictivo de la actualidad que de Cuba. Y sin embargo, Fidel, aún en este momento, o sea, estamos hablando que es 1 de marzo del 2023 y el puto Fidel Castro se murió como el héroe, o sea, es el coño En general, sí. arquetípico que se le paró a los Estados Unidos. Y es Yo un creo que cada relato vez mal menos. contado. Es un Yo relato creo muy que mal cada vez contado. menos. Y quiero pensar, porque eh, YouTube es un sitio donde cada vez escuchas menos esto. Claro, también de que te tire el algoritmo. O sea, yo creo que queda más como en el popular, o sea, en la sociedad. Yo lo escucho aquí todavía en la calle. La gente ya lo dice con un poco de recelo, de bueno, no, pero yo he escuchado que allá hay hospitales muy buenos, sí, pero para los turistas y para los militares, o sea, el problema es que hay que saber hacer esas aclaratorias, porque hay verdades que son a mitad, pero es que es un relato que está en todas partes de la cultura, como ustedes estaban hablando ahorita de la música, pero ustedes no se fijan que cuando hacían películas en Cuba, pasarelas de moda en Cuba, todo es la cámara saturada para que se vean los colores así súper chillones, entonces todo es la romantización. Es, ay, qué bello, los edificios bellos, los carros Los antiguos, carros o antiguos. sea, es una romantización. Cuba es precioso, o sea, La Habana es una cosa, es vintage, ¿sabes? Puedes ver cosas que, marica, o sea, estás viendo edificios que están destruidos. Estás Claro, pero es poniendo todo que saturado para que se vean colores lindos. O sea, los carros asumir, son unos exacto. cascarones ambulantes de hace 60 años. Y esto es más que todo es bello. Para que el color mugre parezca marrón bonito. Claro, que es lo que le han hecho ahora a Maracaibo, a Caracas, que es pintura, pintura, pintura. Y todo video que ves institucionalizado es la cámara súper saturada. Entonces la ciudad se ve toda colorida. Donde hay una gramita, la gramita se ve verde neón. Y es como, coño, pero Maracaibo no está tan feo. Claro, pero es que asumir particularmente esa posición romántica de Cuba, de que Cuba es vintage, es como si asumiéramos también que los millones de muertos en China por las hambrunas era por dieta, ¿no? O sea, estamos hablando de que Depende de quién te realmente, lo cuente. o sea, este tema creo que hay que tomarlo con seriedad en el sentido de que Fidel Castro, o sea, nosotros hemos tocado el tema Castro muchas veces en el ámbito privado y particularmente quien hace la campaña de reconocimiento presidencial en Chile de Allende es Fidel Castro. Y quien fue el Sí, protagonista en esa gira presidencial de Allende fue Fidel Castro. claro. Vemos que Castro era invitado a todas las tomas presidenciales de Latinoamérica, o sea, y era un tema de estatus, o sea, tener a Castro era Se, una cuestión de estatus. se están Vemos cumpliendo. dime, Harold. No, que se están cumpliendo para ver 89, 24, 34 años del Caracazo. Y a la gente se le olvida que unos días antes del Caracazo estuvo Fidel Castro en Venezuela, invitado por Carlos Andrés Pérez en la toma de posesión. Pues, o sea, y de hecho, Fidel Castro, lo dice en el libro de Teis Peñalver, Fidel Castro llegó con una delegación de la que no se fueron todos, un montón de armas, un montón de cajas, yo digo que son armas, obviamente es mi especulación, que no se pudieron revisar por el tema de la valija diplomática, cajas que no volvieron a Cuba, y unos días después estalló
el Caracazo en Venezuela, que supuestamente fue espontáneo porque la gente tenía hambre y todas esas cosas. En condiciones Pequeño paréntesis. mucho, no, y condiciones mucho menos dramáticas que las actuales. Pero yéndonos a lo que está citando aparte, es que no es solo que Castro va invitado por la comitiva de Acción Democrática y todo esto, sino que cartas que se emitieron, o sea, donde estos famosos filósofos, intelectuales, actores, Claro. poetas, o sea, en la carta esa, más de 400 personas, si no me equivoco, Los o artistas sea, intelectuales. solicitando que por favor Castro fuera. Y claro, es que, de bola, es que, no sé, esto ya incluso sería generar una elucubración bastante arriesgada, ¿no? De Rangel, pero quizás la situación de Castro hasta cierto punto fue incluso mayor su influencia y, y también, o sea, hay una idea yo personalmente, yo no soy de admirar a muchas personas y una de esas personas que admiro su mensaje es el de Rangel porque me parece que realmente era una persona bastante elocuente y sosegada, sin pasiones. Y por ejemplo, Rangel fallece y no ve la caída del muro de Berlín. Y casualmente hace días hablaba con Eileen y yo le decía que para mí ahora, o sea, luego de ver que han transcurrido 30 años de la caída del muro de Berlín, yo ahora la entiendo y no la veo como, ¿sabes? Como un paso que dio la libertad, sino más bien lo veía como un dique que se rompió y por donde el comunismo terminó de permear el mundo occidental. Y, o sea, me parece sumamente grave, ¿no? Porque también cuando cerramos el episodio anterior, hablamos de cómo del buen salvaje al buen revolucionario, si lo abordamos desde los puntos específicos, claro, nos quedaríamos cerrados a Latinoamérica, particularmente el caso de Venezuela, el caudillismo, pero es que vemos que hay una caudillización de la sociedad, o sea, de los presidentes. Vemos que Biden cada vez es más caudillo, vemos que los presidentes europeos cada vez son más caudillos, vemos el comportamiento general de la sociedad y cada vez es más errático, o sea, es más pasional, más emocional, hacia causas que realmente lo que hacen es distraernos, ¿no? O sea, al final estamos debatiendo de que si una persona tiene el derecho y la capacidad de abortar, que básicamente podría ser como un tema de libre elección. Vemos el tema de todos estos subgéneros que se han producido ahora, que son más de 130. Vemos el tema bueno, que si eres binario o no eres binario, pero incluso que decidas ser binario o no binario, ya te Hace colocan en una binario. posición de binario. Entonces, claro, cada vez estamos discutiendo más sobre la nada y vemos declaraciones como la que citaba hace minutos atrás de China exigiéndole a Estados Unidos que respete su derecho de que TikTok Ya. Pero eso pueda fue en serio. funcionar en Estados Yo pensé Unidos. que me estabas hablando de un especial de Netflix. No, es No, cierto. estoy hablando en serio. Estoy Ok. hablando en serio. Lo que pasa es que eso es muy típico de ellos, o sea, ellos son descarados, pues, o sea, bueno, eso está en la política en general, te echan en cara, es como, bueno, pero tú no eres capitalista, pues, y es como, pero ¿con qué moral? Claro, Pero pero estás arrecho, tú eres capitalista. en el capitalismo te lucras y te nutres de las reglas del capitalismo, pero dentro de tu circunscripción, perdón, ¿sabes? No hay nada aparte de lo que seas tú. O sea, es solamente el Estado, es solamente el Partido Comunista Chino, porque volvemos a lo mismo. O sea, ¿dónde está Hu Jintao? Hu Jintao todavía sigue desaparecido. O Y sea, no y Hu pertenecen a los Jintao, comités de derechos humanos y de seguridad, o sea, países como esto. Entonces, claro, nos asombramos cuando emiten una carta como esa, es como, ¿qué te parece raro? Exacto. Cuando la ONU es un club de perro flauta. Exacto, o sea, Amo esa palabra, en serio. sí, sí, es buena, es buena. Es buena ahora, ujú, y ahorita es muy fácil para ser un perro flauta, o sea, yo me preocupo, pues yo sé como que, no sé, estos lentes me hacen ver como un perro flauta, porque aparte han permeado como todos los estilos sociales, pues por lo menos tú con esa gorrita, Eso estaba pensando, en pues, serio. sí, o sea, eres como el perro flauta clásico, y José David, no sé, ese Está muy hipster y hipster es exacto, o sea, sinónimo de perro el flauta. perro flauta está ahorita en todos lados, o sea, tienes que tener como mucho cuidado a nivel estético, ¿no? A nivel estético. Entonces, yo, por ejemplo, mi abuelo nos vería, o sea, en una fotografía y diría, son unos perros flautas.
sin saber Exacto, qué coño, o sea, si nos ven en mood, dice, todos perroflautas, míralo, se les ve la cara, perroflauta. Este es un aparte programa sobre contraste las es muy venas fácil. abiertas de América Latina. Exacto, exacto. O, bueno, después podríamos hacer uno sobre otro libro que también fue bastante polémico de la mosca, según Chávez, ¿no? De esta super águila como se autodenominaba el sátrapa Chávez, el manual del perfecto idiota latinoamericano, que De también va Vargas Llosa. bastante vinculado a esto. Ahora, como para ir cerrando, chicos y chicas, Chicas. eh, exacto. Chiques. Ah, ya va, que yo quiero aclarar algo. Yo Ujú. me esmeré en el tema del perroflauta. Me puse lentes para parecer más culto. Pero flauta. Porque una persona con lentes siempre es más culto que una persona sin lentes. Di la verdad, no tienen fórmula, no No, sí tienen. tienen prescripción. Sí tienen. Sí tienen, pero no los necesitaría para hacer el podcast. Ah, ok. Y, Claro, porque y lo yo importante, me como decía instruí. Rangel, es aparentar. Exacto, exacto. Es muy importante parecer. No importa si no eres, pero parecer es muy importante. Y yo estuve más o menos instruyéndome sobre el tema de los videos y los podcasts y todo. Y por ejemplo, un buen intelectual de YouTube suele tener una biblioteca de fondo y suele tener su colección de libros. O sea, los libros que ha escrito, los libros que ha leído, porque eso como que reafirma tu idea de la intelectualidad. Yo como no consumo libros en físico, sino que tengo una Kindle, la puse aquí. Aquí más o menos, claro, ahí no pueden, ustedes aquí no pueden ver como la magnitud de mi conocimiento porque están dentro de la Kindle, o sea, no. Lee libros gordos, lee enciclopedias, lee mucho, ustedes no lo saben. Ustedes no saben si me he leído 3 libros o 300 libros en mi vida, pero bueno, que Bueno, sepan que me esforcé. aquí la Pero igual la gente gente dice que nosotros no leemos, no que leemos esto es nada, falso. que vemos los resúmenes en Eh, YouTube. exacto, sí, que Yo vemos, veo los resúmenes en exactamente, que vemos YouTube. los resúmenes. Bueno, como yo mantengo la tesis de que Chávez era eso, ¿sabes? Chávez, por ejemplo, yo recuerdo la anécdota de Borges Izaguirre, de cuando Chávez andaba permanentemente citando ¿cómo es que se llamaba? El oráculo del El libro guerrero. El oráculo del guerrero, y Chávez lo citó hasta que Boris Izaguirre en un programa que en España le preguntaron que qué opinaba él al respecto, y él dijo, como, coño, es que no entiendo por qué Chávez está leyendo ese libro y por qué lo cita tanto, porque ese es uno de los libros más homosexuales que hay en la historia. De- Y es como que, bueno, hasta ese momento Chávez lo hizo, porque Chávez también, recuerdo lo de su odio al etanol, cuando Lula salió promoviendo los sembradíos de maíz para la producción de etanol, y Chávez lo salió puteando, y 3 días después Chávez salió diciendo que bueno, que en Venezuela también se iban a aplicar estos sembradíos de maíz para etanol, y al final no se ha aplicado nada, no tenemos ni siquiera combustible. Así que bueno, palabra muerta, porque los comunistas y los socialistas al final son como una persona que sufre de disforia de género y es bipolar, o sea, no sabe qué coño hacer consigo, está como maldita sea, o sea, no sé cómo Confundir, hay que resolver esto. confundir. Pero bueno, como para ir concluyendo, y esto es serio, o sea, el destino inmanifiesto de Sudamérica. O sea, ¿cuál al final es nuestro proceder de aquí? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos medir? Porque a mí me gusta mucho el buen salvaje, el buen revolucionario, este aspecto crítico que hace Rangel permanentemente de estas cosas. Sé que lo que voy a decir sonará quizás un poco cruel, no sé, ácido, cítrico. Nosotros nos exaltamos cosas que realmente son banales en el mundo, ¿sabes? En el mundo productivo. O sea, nosotros permanentemente, por lo menos el venezolano, siempre es de, no, tenemos la caída de agua más grande del mundo, más alta del Las mundo, mujeres más bellas. Mises, exacto. Roraima, 4 Miss Universo, no sé cuántos tenemos, 5, 8, 6, 8. 8. Ah, bueno. 8, 8, y 8 y todas son el 75%, perdona que te interrumpa, son descendientes de un inmigrante, o sea, tiene un apellido así bien raro, con letras raras y tal, pero bueno, nosotros somos el país paridor de mujeres bellas por excelencia. Y por ejemplo, Rangel allí permanentemente utiliza mucho de hilo conductor en este tipo de circunstancias y de situaciones que cita al poeta Rubén Darío, ¿no? Y de hecho hay un punto donde lo toca y es como que, coño, sí, o sea, nosotros nos podemos jactar de tener la prosa y el verso de Rubén Darío muy genial, pero realmente no tenemos mayores científicos. De hecho, podemos citar el caso
Humberto Morán, que tiene que irse de Venezuela a Estados Unidos para poder desarrollar su proyecto del bisturí. Vemos incluso lo que ha pasado con Jacinto Combit, o sea, un científico de primer nivel y que en el Instituto Venezolano de Investigación Científica, ¿sabes? Sin ningún tipo de patrocinio, de contribuciones económicas en aspectos que son mucho más importantes, ¿no? Como lo puede ser la ciencia, la tecnología. Lo de nosotros siempre es esta entelequía del futuro, de lo que vamos a hacer. El mismo Vemos, Rangel defenestrado. exactamente, exactamente. Vemos, por Pero, ejemplo, el satélite Simón Bolívar, que, claro, o sea, manufactura china, no sé qué tal, pero al final ya no sirve para nada. Todos estos proyectos de generación de nuevos vehículos, ¿sabes? Todo lo que anteriormente tenía la propaganda de endógeno, el desarrollo endógeno, y al final no ha llegado. Y el desarrollo endógeno no es solo una terminología acuñable a la Venezuela de los últimos 50 años, sino que es a nivel continental. Y no tenemos pero nada. es que al final es la discusión que tenemos en muchas ocasiones. ¿Somos víctimas o también somos víctimas de nuestras propias circunstancias? Porque no sé si estoy correctamente informada, pero yo recuerdo que una de las, mm, de las noticias que yo leí sobre Jacinto Combit era que se le habían ofrecido, no sé si estoy siendo exacta con la información, hacer este trabajo a través de medios privados o de laboratorios y él tampoco quiso. O se lo mitificó como que, no sé si es verdad, pero se lo mitificó como, no, es que él quería llevar este proyecto de manera pública para que la vacuna llegara a todas las personas. Y es como, o sea, eres víctima del Estado, pero también eres víctima de tu ignorancia. O sea, si esto no se maneja a través de fondos privados o si no tienes un Estado que te apoye, tú no dejas que esa información o tú no dejas que eso llegue a otros. ¿Por qué? Por no ser comercializado. O sea, volvemos a lo mismo. Volvemos a la victimización de, no, es que Tesla no le gustaba el dinero, entonces por eso es que el otro le robó y le patentó y le no sé qué, y ese mesiánico, ese santo que no logra salvarnos. ¿Por qué? Porque siempre la maldad, la avaricia, el dinero no le permite ni siquiera salvarnos el pellejo. O sea, Y es que fíjate, parte de la misma historia del mismo mito latinoamericano. y cómo elegimos a nuestros ídolos, pues, o sea, el gran ídolo intelectual de Venezuela es el abuelo de los perroflautas, Arturo Uslar. Y podría ser Carlos Totalmente. Rangel, ¿por qué no? ¿Por qué no Carlos Rangel? Y Rangel es quizás el más defenestrado de nuestros intelectuales, o sea, sea lo que Claro. signifique esa palabra, ¿no? Y fíjate cómo se repite y se repite y se repite la historia del mesianismo, que sí busco resúmenes en YouTube, yo soy intelectual millennial, o sea, yo busco resúmenes, yo escucho audiolibros, yo no leo en papel, yo soy una vergüenza. Yo me pongo a leer los comentarios cuando me pongo a buscar, porque, bueno, vamos a hablar de Carlos Rangel y me pongo a refrescar información sobre él y principales comentarios en sus videos, en cortos que hay sobre su programa de televisión en Venevisión, y la gente lo que pide es que nazca otro Carlos Rangel. O sea, nosotros como venezolanos no queremos buscar ese Carlos Rangel que tenemos dentro de nosotros para entender la función del Estado, ni para entender nuestra función como ciudadanos, ni para entender nuestra función como determinantes en nuestra propia vida y a la vez en la vida de la identidad nacional. Sino que nosotros necesitamos o un Carlos Rangel que no se suicide y se haga presidente, Exacto. a ver si nos A votar rescata, por él, exacto. o coño, cuando van a ser el próximo Carlos Rangel. Y es que, mi amor, te pueden hacer Carlos Rangel 1 cada 10 habitantes en Venezuela, pero es que nosotros no queremos mirar eso. O sea, lo tuvimos, lo tenemos los libros, tenemos cada vez más información y nosotros estamos esperando a que, ¿sabes? A que Capriles, a ver si no sé, a ver si la hija de Chávez, a ver si la Cava, yo creo que la Cava me da buen feeling, lo malo es que es chavista, pero me da buen feeling. Estamos esperando a que alguien se voltee, estamos también esperando a que Estados Unidos nos mande el portaaviones. Queremos que Estados Unidos nos colonialice, porque ahora no queremos que nos colonialicen. Y dentro de 500 años, si eso sucediera, diríamos, es que nos colonizaron y nos explotaron y nos no sé qué. Pero pedíamos que llegara el portaavión con los sombreritos de Mickey. O sea, siempre hay alguien que tiene que hacer algo que no somos nosotros mismos. Totalmente. O sea, no podemos lidiar con nuestras culpas, jamás.
No, 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 no. Alguien tiene que venir a resolver esto porque este peo no es de nosotros, no es nuestra culpa y aparte, ¿dónde está el Carlos Rangel o alguien? Tiene que volver a nacer y es como, ya, fin del Pero, comunicado. Eileen, eh, mira, nosotros cerramos con una recomendación de algún libro. Me imagino que tú vas a recomendar es el modelo de Kindle, o si nos vas a recomendar algún librito para leer por ahí. Casualmente la va, que tengo aquí lo tengo ya. Sí, sí, sí lo tengo. Me preparé. Vale, ok. Se llama La obsesión antiamericana de Jean-François Rebel, que fue quien le hizo el prólogo a El Carlos buen Rangel salvaje. en Del buen salvaje, el buen revolucionario. Ok. Ajá, ¿vienen ustedes? Nos das pero nos das algún review, algunos datitos. La obsesión antiamericana, para que sigan profundizando o para quien quiera profundizar en este tema. O sea, va bastante bien. Yo creo que no hay ninguna. Me parece que realmente no hay ninguna. De hecho, no, estoy hablando en sentido figurado. De verdad, lo que sí me parece una, una percepción bastante personal es que, no sé, quizás estamos también en lo que puede ser el principio del fin de lo que ha sido, ¿sabes? Estos Estados Unidos históricos que nosotros conocemos, que también si nosotros nos ponemos a echar cuentas ya tiene su tiempito, ¿sabes? Ya tiene sus 300 años de conformación casi. eh, y bueno, y también, o sea, todo tiene su momento histórico. Al final la humanidad siempre ha estado permanentemente evolucionando de una u otra forma a través de cambios sociales bastante profundos, ¿no? Vemos lo que fueron las antiguas sociedades, lo que fue la sociedad romana, que particularmente Haroldo es bastante ilustrado al respecto. Sabes, quizás estamos presenciando lo que puede ser un momento dramático. Quizás no estoy particularmente estableciendo que sea el punto bisagra, pero bueno, evidentemente mm, en algún momento de la historia va a suceder. Y creo que también el presentismo con el que nosotros solemos admirar nuestro momento histórico en la humanidad también nos hace sentir como mayor dramatismo de lo que evidentemente en algún momento podría llegar a suceder. Yo personalmente voy a hacer la recomendación de un libro de Jean Raspail, un escritor francés que se llama El campamento de los santos. Un libro que fue vetado en Europa, un libro del año 73, si no me equivoco. Es una novela un poco distópica. eh, Me parece extraño que no haya tenido la relevancia de otras novelas distópicas tipo, no sé, Fahrenheit 451 o 1984, etcétera, etcétera, las más citadas. Y esta a mí me parece bastante pertinente porque de hecho el hilo conductor de la historia es la toma de Occidente por parte de las naciones del tercer mundo. Y realmente el relato es supremo, es un libro bastante bueno. Y paradójicamente, como todos estos en algún aspecto podríamos considerarlos adelantados a lo que son los movimientos sociales, luego de haber sido vetado de todos los medios de comunicación franceses, haber sido tildado de racista, de cualquier tipo de epítetos denigrativos, o denigrantes, perdón. Después comenzaron a llamar a Jean Raspail en los años 2000, cuando comenzó la crisis migratoria acá en Europa, para que diera sus observaciones al respecto, ¿no? La vigencia de su libro, cuáles eran sus consideraciones, y de verdad que me parece bastante adecuado, mucho más bueno, que estamos tocando el tema del victimismo latinoamericano. Ya no es victimismo latinoamericano, sino que ahora es un victimismo globalizado.
Por cierto, se llevaron presa a Greta Thunberg, ahora en Noruega. Otra vez cargadita, ¿no? Claro, como una bebé. Otra vez, no Ahora, sabía. Sí. en un parque eólico aparte, porque bueno, Yo, estás protestando contra un parque eólico, entonces, ¿qué yo coño le, quieres? O sea, no quieres energías fósiles, no quieres eólica, o sea, explícate, Greta. yo vi el corto y dije, oh, está en East Palestine. Y no, no estaba. O sea, dije, No, y coño, no, al fin ya voló a Estados Unidos y ya al fin va a protestar por el peo que está ocurriendo allá en Ohio, pero no, era un parque eólico, me decepcioné. hay que hacer una invitación a Greta para el arco minero. Sí, ustedes necesitan mayor diversidad aquí. Está Totalmente. No, como pero heteropatriarcal este podcast. heteropatriarcal. Nos estás denunciando de algo que no puedes pronunciar. Heteropatriarcal. Y es Perdón, raro porque las mujeres ya perdón, no lloran, las mujeres facturan. La mujer ya no perdón, qué. Las mujeres facturan. Ese es el nuevo eslogan de Shakira, después que lloró bastante. Ahora, tu recomendación, a ver. A ver, no tenía nada preparado, pero ahorita que hablé yo del 27 de febrero, me acordé de un libro de Thais Peñalver, La conspiración de los 12 golpes, que es un libro de precisamente el dato sobre la visita de Fidel Castro con su comisión cubana que nunca apareció a la hora del viaje de regreso. Es un dato de ese libro, ¿no? Y es un libro donde básicamente desmiente uno de los tantos mitos de la izquierda, ¿no? Que sencillamente la llegada de la izquierda al poder porque las circunstancias sociales de Venezuela dieron paso a que se buscara un estado de mayor justicia y todas estas cosas, y lo hace, desmiente todo ese mito con datos, pues, o sea, por lo menos hay uno que me causa gracia porque es demasiado lógico, demasiado básico, y Hay es un que gato tú sabes mostrando el que, pene. Perdón. tú sabes Perdón, que, Harold. soy el perro flauta tú, clásico, también tengo gato. tú sabes que Chávez, una de las cosas que decía era que precisamente a partir de lo que sucedió el 27 de febrero del 89, él decidió tomar las armas e irse contra Carlos Andrés Pérez. Pero él mismo también dice que años antes había hecho el juramento de que iba a hacer eso en el famoso árbol donde estaba él con los otros comandantes. Entonces, ¿cuál es la versión? ¿Cuál es la versión real? Que él decidió dar el golpe de Estado en el 92 cuando sucedió lo del Caracazo, o lo decidiste antes, sencillamente antes de que Carlos Andrés llegara al poder por segunda vez, pues, o sea, porque él dice que todo lo que pasó fue una reacción a la segunda llegada de Carlos Andrés al poder y la situación que había desencadenado el paquetazo de medidas económicas, el paquetazo neoliberal. Entonces, me parece un libro interesante en ese sentido para, de alguna manera, cuando te vengan con todo ese montón de mentiras, tener datos precisos que dejen en ridículo esos argumentos. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, entre estos, mi finado padre, recuerdo que siempre que hablamos, que tocábamos el tema político, él precisamente hablaba sobre esto, ¿sabes? Sobre cómo eran los mismos personajes quienes siempre estaban detrás de los movimientos de desestabilización en Venezuela. Y es algo, así como siempre citamos, que el político comienza desde joven, también el germen de la desestabilización y las actuaciones de estos comienzan desde jóvenes. Vemos el caso de Fidel, el Che Guevara, o sea, es la repetición, es la repetición, es la repetición. Vemos el caso de Lenin en Rusia, o sea, de hecho, Lenin, alto desestabilizador en el zarismo, hasta que logra, después de tantos intentos, lograr gestar la Revolución de Octubre, ¿no? Y eso particularmente me trae a esta inquietud, ¿no? Y les hago la pregunta a ustedes a ver cuáles serían sus respuestas, ¿no? Y cuál para ustedes es el caudillo más emblemático que ha tenido Latinoamérica. Fidel, Fidel, sin duda sí, alguna. sí, por lo menos en lo que fue el siglo XX, sin duda alguna. Sí, es que Fidel fue el papá de los helados, pues. Pero, sí, No, es que Fidel no fue el papá hay, de los helados.
Fidel fue el papá de los helados. O sea, iba a hablar sobre Allá de la Torre por ser el proto, ¿saben? Exacto. El proto comunista olvidado. Quería darle reconocimiento, porque él pasó debajo de la mesa. Y es como, coño, tú fuiste el proto, coño, ya va, que el perroflautismo y el no ponerle carácter a las mascotas para que no se depriman, me está dejando fuera del podcast. Sí, o sea, Fidel es el papá de los helados, pero bueno, vamos a darle una mención honorífica. Fue el protocomunista, está olvidado, o sea, quiero que este señor quiero que la gente investigue sobre él, quiero que alguien diga, ¿existió alguien antes de Fidel? Sí. Sí, lo que pasa es que al final el aprismo, como todas estas, al final es una competencia permanente, ¿no? O sea, el tema es que el socialista y el comunista siempre te habla de que la vida no es una competencia, pero ellos son los más competitivos en esto. Vemos por lo menos Stalin cómo mandaba a borrar personas en las fotos donde él aparecía con Lenin, ¿no? Para él consagrarse como protagonista. Y vemos Los que primeros Fidel, Photoshop de la historia. ¿No? Y le borraban las marcas de viruela en los videos. sí, aparte se Y les hacía tiraban retoques el estéticos. brazo. Ajá. Les Se tiraban el hacía, brazo. y en esto creo que Fidel sumamente hábil. De hecho, yo personalmente, más allá de que se pueda considerar que la figura de Fidel está en desuso, yo difiero de eso. O sea, me parece que el legado de la basofia de Castro deberíamos considerarlo tanto como material histórico y también inmaterial, ¿no? Y todavía vemos lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, que siguen las protestas, vemos que se generan nuevas fugas masivas de personas desesperadas por las condiciones de la isla y nada, en eso típico. Es quizás su verdadero y único triunfo, ¿no? Pero tú crees Haber que, vulnerado todas las libertades civiles de cualquier cantidad de población y vemos que es lo que se ha repetido y que ahora se hace con matices tecnológicos, por lo menos en lo que pasa en Venezuela. Vemos lo que sigue la desestabilización en Perú, que no se logra ningún tipo de solución con el tema de Castillo y Dina Boluarte y al final lo estamos repitiendo, ¿no? Sabrá Dios qué irá a suceder en Argentina, si realmente se presenta Javier Milei a la candidatura presidencial y al menos como una opción. Con esto no estoy perfilándolo como algún candidato de mi preferencia porque realmente no lo es. Pero honestamente creo que el status quo político no permitiría algo de este tipo, ¿no? Ibas a decir algo, Edwin, perdón. se me fue. Bueno, Perdón. fue perdido. Ya me acordé. Que si tú crees que a largo plazo Fidel incluso releve al Che Guevara en ese imaginario cultural, porque el En Che Guevara se las iconografía, trae. No sé si hay más tatuajes del Che Guevara que de Fidel, no sé cómo será esa contienda a futuro. me parece que Tatuajes, portadas de disco, camisetas, banderas, bolsos, Sí, parches, no lo sé, que o pasa sea, es que el Che Guevara tuvo el poco gratificante honor de morir joven, ¿no? Y eso le da una ventaja sí. iconográfica. Que Fidel también probablemente haya sido él el que se lo echó al pico, pero bueno, Exacto, a él al y a estilo, Cienfuegos. dicen que fue la exacto. CIA. Dicen que fue la CIA. Eh, La CIA. Carlos Rangel habla sobre la CIA, sobre el temita de la CIA en Venezuela. Yo me acuerdo que no, cuando José David jugaba a Nintendo y perdía, él decía que era la CIA, que tenía infiltrado en el Nintendo. Porque nosotros en Latinoamérica, literalmente a cualquier cosa, le echamos la culpa a la CIA. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo en Venezuela, no, mentira. no confiesa, vamos a ver. No, Vas a mentira. confesar. No, iba a decir que yo fui asalariado de la CIA. No, mentira. Yo conozco varios activistas ambientales en el estado Zulia que, justo en el momento en que han hecho alguna crítica hacia el gobierno, en ese preciso momento, porque claro, el tema de eres un infiltrado de la CIA
lo tienes guardado hasta que lo tengas que utilizar, y en el momento en el que te vuelves un disidente. Y ya con eso generaste rechazo hacia ti, porque de bola, nadie quiere ser disidente como tú, porque entiendes lo que el aparato del Estado puede hacer contra ti, o sea, lo que es el partido. Verbigracia, vemos las denuncias del Partido Comunista de Venezuela hacia Diosdado Cabello, porque están precisamente diciendo que, bueno, que él quiere infiltrar el Partido Comunista de Venezuela, el PCB, con personas afines a él, ¿no? Con fichas de Cabello para la disolución de este partido. Y es No como, creo, si ellos no son así. ya pasó con Tupamaros también, o sea, la verdad que es que no tienen límite. Y por eso hacía la acotación de que para mí la caída del muro de Berlín fue más bien el dique de contención y se terminó de permear Occidente con las ideas comunistas. Fue cuando se termina de romantizar en todo su esplendor el comunismo ¿sabes? Y la adopción, perdón, de estas ideas igualitarias que, Esa bueno, al final metáfora son me gusta, esa perniciosas. metáfora del dique de contención me gusta, porque yo lo veo así, como un dique que se rompió, pero si tenemos que elegir quién supo canalizar esas aguas, sin duda fue la izquierda, de lo Total. que quedó luego de la caída del muro de Berlín, pues. Claro, Yo, lo que pasa es que esto va, perdón, Eileen, esto va porque hay una diferencia entre el sistema liberal y el sistema socialista, y es que el sistema socialista necesita moldear para lograr su finalidad. El sistema liberal te permite que tú te desenvuelvas para lograr tu fin. Entonces, claro, en este sentido, por eso es que Termina siendo una debilidad. exactamente, y volviendo a citar esta analogía, mientras que uno dejó que ese cauce fluyera libremente, el otro lo embauló, ¿entiendes? Y es lo que son las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Eileen, se me volvió a ir. Ese es Eileen, el problema con pues, José David, que no deja hablar a uno. Siempre es así, siempre. Machismo, heteropatriarcal. Totalmente. no sé qué puedo decir. Ah, ya me volvió. Lo que pasa es que me concentro escuchándolos a ustedes hablar y se me va a mí. Que yo creo que al final ellos son súper resilientes, o sea, hay que reconocérselos, hay que quitarse el sombrero ante ellos. Hay que reconocer la superioridad de la izquierda, por lo menos hasta donde han llegado. En este momento histórico, ya no sé si en algún punto se les irá a revertir el juego o no. Pero yo creo que había muchos ensayos, pues muchos proyectos. Ya Cuba estaba en Latinoamérica antes de la caída, o sea, tenías como todos estos globos de ensayo caminando por el mundo y al final sí, ¿sabes? Es verdad que este permea, pero ellos se habían regado en varias partes. O sea, si no iba a permear uno, iba a permear el otro y al final funcionaron unos y otros no. Se puede ver como todavía están en África súper metidos, por ejemplo. Y bueno, Latinoamérica misma, o sea, es un chiste. O sea, el trabajo está tan bien hecho que ya tú no tienes que hacer nada. O sea, tú sales, agitas un poco, les recuerdas que pobrecito, haces famoso a un tipo como Residente que está todo el tiempo a través de la cultura rememberando ese ardor, ese sentimiento de fracaso, ese victimismo. Y bueno, han sabido utilizar muy bien también las redes sociales y todo medio que se les ha presentado para preservarse. Así que son buenísimos preservándose y eso hay que reconocerlo. En un poco mi opinión con respecto a lo que dijiste es de que el muro de Berlín, sí, se puede considerar que no fue una ganancia sino una pérdida, pero no creo que el discurrir de la historia hubiese sido muy diferente tampoco. Bueno, dicho esto, la última palabra la tuvo nuestra primera invitada, Eileen Lanau. Gracias por tu participación, gracias por prestarte para esta vagabundería, pero realmente lo hicimos con bastante respeto y admiración hacia Carlos Rangel, uno de los pocos venezolanos admirables después de, a ver, Kurt Nagel, y después de, bueno, Así, joder, mira, nuestros padres, quizás. vamos a rescatar a uno que siempre les están Gran dando, precursor. vamos a rescatar a Y, alguno. y de Pancho Miranda, ciertamente. Chicos, un honor haber compartido con ustedes el episodio de hoy, 16
denominado Del buen salvaje al buen libertario, en honor a Carlos Rangel y su libro. Es un poquito más largo de lo normal, pero bueno, es que tenemos invitada por primera vez, es una chica, porque estamos cumpliendo con las cuotas de género y tenemos que darle espacio. De hecho, nos envió un memorándum antes de participar en la Central de Feministas Libertarias. Y nada, nos dijo que por lo menos teníamos que darle 35 minutos de conversación solamente a él, cosa que cumplimos. Así que bueno, hemos saldado nuestra deuda. Haroldo, Gracias. Nos vemos, chiques. bueno, chicos, los quiero mucho. Haroldo, hermano, te quiero que jode. Eileen también, nos vemos en la próxima. Gulagers, esperamos que les guste. Hijos, nuevamente, aquí tienen esto y utilícenlo cuando nos quieran sacar una mesada 20% más en el futuro. Hasta luego. O la sociedad del futuro cuando los quiera funear. También, exactamente. Y Nosotros somos tan libertarios que le damos esto a ustedes para que atenten contra nosotros. Hijes, yo corrijo a su papá, es hijes. ¿Ok? Perfecto. Sí será. Chao.